la solución debe ser el equivalente a reiniciar la PC, o sea, me fui y volví a entrar y funcionó. Así que genial. Bueno, somos pocos todavía. Si les parece, bancamos como siempre, hasta hay 10 a lo sumo y arrancamos. ¿Les parece? Pues ya. Bueno, buenas. Ahora sí, si les parece, podemos arrancar, si están más o menos por ahí. A diferencia de la clase pasada, bueno, hoy armé un PPT,
me parece que eso lo hace un poco más dinámico y menos embole para ustedes. Así que, bueno, veremos cómo funciona la clase. Creo que de anuncios así parroquiales y de ese estilo no les tengo que decir nada, así que si ustedes tienen alguna cosa que quieren que les retransmita o a Julio o a Pablo, me pueden decir. Como siempre, en realidad a veces me olvido, pero la idea es que a lo sumo ya mañana tengan este PPT en el Drive, así lo pueden pispear. Y como les había dicho en la clase pasada, la clase de hoy continúa de alguna manera lo que vieron con Pablo el martes. Si bien van a ver que algunas cosas se tocan, otras no tanto, pero en esencia la idea es darle cierta continuidad y que la clase del martes que viene, que les vuelve a dar Pablo, de alguna manera continúe lo que vamos a ver nosotros acá. Así que voy a tratar de tirar algunos puentes para que ustedes la clase que viene la puedan aprovechar lo más posible. Y bueno, creo que ninguna cuestión así de ese estilo les tengo que decir, ninguna cuestión formal. La clase de hoy, como bien delata la carátula del PPT, es sobre la nueva división internacional del trabajo. Algunas de estas cosas, seguro Pablo mencionó algunas, y además en la clase que tuvieron conmigo de la política económica de la dictadura, también hice algunas menciones, no sé si se acuerdan, pero había agregado una o dos diapositivas sobre algunos cambios y demás. Y bueno, la verdad es que después en charlas con Pablo y Juli, en realidad antes de que arranque este cuatrimestre, nos pareció que era un tema que daba para profundizar un poco más, así que tienen la dicha de ser el primer curso de Poder Económico y Derechos Humanos que tiene esta clase, lo que, como todo, puede ser muy bueno, puede ser muy malo, veremos de acá a 1:50 qué juicio hacen. Pero bueno, es un tema que al menos para mí está muy bueno. Hay veces que uno tiene que dar clases de temas que no son tan divertidos. En este caso creo que sí, porque me parece, o al menos eso traté de hacer en el PPT y espero poder transmitírselo en la clase, de hacer bastantes conexiones con cosas más concretas para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de nueva división del trabajo. Así que bueno, espero que les parezca atractivo el tema y bueno, que les sirva básicamente como es el objetivo para, obviamente, pensar algunas cosas y también para, en caso de que el ensayito que tienen que hacer como segundo parcial tengan ganas de centrarlo en estos temas, nada, encuentren un tema que les llame la atención. Así que bueno, sea en ese caso o cualquier otro, todo lo que quieran charlar sobre este tema, a mí la verdad me manijea bastante. Es uno de los temas que, así como les había dicho en la clase de la política económica de la dictadura, que era uno de los temas que más se tocaba con los temas que trabajo en general, este también, así que traté de meter varias de las cosas que estoy elaborando. Así que bueno, espero que esto en complemento de, y con esto voy aprovechando para arrancar, el texto que tenían como bibliografía, que es ese que les aparece ahí, bueno, ahí dice 13, pero la verdad que son poquitas páginas, es un par de apartados de una tesis de doctorado. No sé si de casualidad alguna de ustedes cursó con Grania, Cuentas Nacionales, o saben quién es esa persona, porque da clase en la facultad y por ahí se lo cruzaron o escucharon nombrar. Ahora ya no está dando más clase, pero bueno, su curso era bastante reconocido, el de Cuentas. ¿Alguien cursó? No, yo no. Ah, ok. Bueno, gracias por responder. Sigo con la tónica de que cada vez que alguien me responde les agradezco por el tema de la virtualidad, que siempre es raro. Bueno, la verdad que es una tesis que para mí está muy buena, es obviamente como cualquier tesis doctoral muy larga, pero creo que tiene la virtud de que está escrito de forma no complicada. La verdad es que me parece que, por eso lo elegí el texto, porque me parece que es bastante ágil, y además mete muchas citas a otros textos, a otros autores, a otras autoras, y me parece que eso también hace que todo el tiempo vaya cambiando el registro y lo hace atractivo de leer y sobre todo se entiende. Así que mi idea en esta clase es, parado en esa tesis, digamos, o en esos apartados, sobre todo buscando respetar la estructura temporal que va proponiendo, tratar de darles algunos adicionales, para que ustedes, obviamente, me parece que
a veces algunas clases son repeticiones de los textos, y no, o sea, a no ser que el texto sea muy difícil y requiera una explicación o algo del estilo, me parece que en general lo bueno es tratar de dar algunas herramientas para después volver al texto y analizarlo con esas nuevas herramientas con las que uno cuenta. Así que bueno, espero que si lo pudieron leer y quieren hacer, obviamente para participar en la clase nunca es requisito haber leído, pero si lo leyeron y hay alguna de las cosas que les digo o que les voy a ir diciendo en la clase que les disparan discusiones, genial. Y si no lo leyeron y alguna de las cosas de la clase les disparan discusiones después de leer el texto, siempre van a ser bienvenidas. Creo que todavía queda una clase más conmigo en un par de semanas, pero bueno, nada, esa es un poco la invitación de esta clase. Y la única bibliografía es bastante poquito en relación a las otras que siempre eran un poco más largas. Así que, si les parece, podemos ir arrancando, a no ser que tengan alguna duda de algo, o que hayan visto conmigo en la clase de la semana pasada, o alguna cosa que hayan visto con Pablo, que les haya quedado dando vueltas. Si puedo, la respondo, y si no, se la transmito a él para que o escriba algo en el campus, o lo mencione cuando vuelva a dar clase el martes. Así que, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, cosa que le quedó picando? Si no, arrancamos con la clase. Ustedes dirán. Yo solamente, profe, buenas tardes, una pregunta con respecto a lo que estaba compartiendo hace un rato, que decía PP 161-174, ¿se refiere a la página? Exacto, sí. Ok. Igual, no te preocupes que lo que le subimos al campus ya está recortado el PDF, ya Okay. tiene estas páginas. Esto es solo para que lo tengan más ordenado, pero sí, no te preocupes que son 11, 12 hojas, están todas subidas ya en recorte. Listo, gracias. No, de nada. Bueno, si no hay ninguna otra cosa, si les parece, voy arrancando con la clase. Como siempre les digo, cualquier comentario, sugerencia, crítica, prendan el micrófono y hablen, es lo más, me parece cómodo, y además lo que más va a hacer que esto parezca una clase presencial. Pero bueno, como en general con las clases que les doy, me gusta hacer una pequeña presentación de los puntos más importantes que vamos a ir viendo. Y en esta vuelta en particular, la clase la pensé en 6 grandes apartados. Van a ver que algunos obviamente son un poquito más largos que otros, pero en esencia me parecieron 6 puntos que tenían que estar sí o sí para entender este tema. El primero tiene que ver con algunas cuestiones de la acumulación de capital, que seguro que entre lo que les di yo el viernes pasado y lo que mencionó Pablo en la clase inmediatamente anterior, deben tener algunas cosas dando vueltas, así que la idea es retomar algunas de esas cuestiones. Es algo muy cortito, pero es para que se entienda un poco cuál es la lógica que está detrás de lo que vamos a ir viendo hoy. Después, la idea es hacer algunos comentarios sobre el régimen de acumulación fordista, que seguro les suena, y seguro algunas de las referencias van a captarlas y lo van a poder relacionar con cosas que ya hayan visto en algún momento. El tercero tiene que ver con lo que sería la crisis de ese modelo fordista, ¿sí? Yo le puse un nombre un poco más pretencioso en el punto 3, pero básicamente es eso. El 4 y el 5 ya sí serían los 2 puntos de la nueva división del trabajo, es donde va a estar lo más importante, digamos, de la clase de hoy. Y el último son 2 aspectos que a mí me parecía que estaban buenos de tomar como, podríamos decir, grandes consecuencias o 2 de los resultados más interesantes para pensar respecto de lo que es esta nueva división del trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la propuesta para la clase. Bien, como siempre ustedes saben, me gusta meter imágenes y demás. Esto es, básicamente, acá la comparación que me parece interesante, esto lo aclaro al principio, pero para que entiendan, no pasa por el lado de comparar Argentina con Japón, no tiene que ver con eso. Yo agarré una planta cordobesa porque me gustó la foto y agarré una planta japonesa porque me gustó la foto, sino que la idea es tratar de comparar las maneras en las que se está produciendo en una década en particular y en comparación con otra, ¿sí? Entonces, lo que está pasando en Córdoba en ese momento probablemente era bastante parecido a lo que pasara en Japón en ese momento,
Y de hecho las plantas de autos de hoy de Japón probablemente sean parecidas a las mejores plantas que tengamos acá nosotros. Digo, hay algunas de esas cosas que se mantienen entre los países. Pero lo que me parecía interesante es cómo en un lapso de, en este caso son más o menos 60 años, cambió tan drásticamente la organización al interior de una fábrica, en este caso una planta automotriz, pero si vemos casi cualquier otra rama vamos a encontrar cosas parecidas. A mí como de las cosas más llamativas, yo voy a marcar 2 o 3, si alguien quiere hacer un comentario al respecto de las imágenes o trabaja en la industria automotriz y quiere aportar algo más, genial, pero lo primero que me llama mucho la atención a mí de la foto izquierda es que hay muchos trabajadores, en la foto derecha no hay ninguno, son todas máquinas. La segunda cosa que me parece interesante es cómo en la imagen de la izquierda, o sea, en cómo era la producción automotriz en la década del 60, cómo hay muchos autos, todos iguales y todos como pasando por una especie, podríamos decir, de línea de montaje, en realidad parecería ser 2 en paralelo, pero cómo parecerían que van pasando etapa por etapa y los trabajadores que están en cada una se encargan de hacer alguna parte en particular, digamos, y cómo en la de la derecha son todos brazos robotizados o distintos tipos de máquinas automatizadas que se encargan de hacer prácticamente casi todas las tareas vinculadas a la producción, en ese caso, de ese tipo de auto. Fíjense que hasta, obviamente, la imagen de la derecha es mucho mejor porque tiene una mejor calidad, pero fíjense que hasta se nota que el tipo de establecimiento, en el de la derecha parece que no hay nada sucio, digo, por cómo es el proceso mismo de producción, es muy diferente, me parece, al que está en la izquierda, que tiene mucho más, y esto es lo más importante para lo que va a seguir viniendo. En la imagen de la izquierda, que es una típica postal fordista, podríamos decir, o del régimen de acumulación fordista, la pericia del trabajador manual es súper relevante. Digo, ustedes ahí tienen, más allá de que están un poco en movimiento, a trabajadores haciendo cosas sobre el auto y haciendo cosas que requieren un mínimo de destreza individual, digamos, sea para manejar una máquina, sea para atornillar algo, sea para pintar alguna cuestión, no importa de qué tipo de tarea estemos hablando, hay un rol muy relevante del trabajador en términos de ese proceso productivo, que es algo que a la derecha parecería no estar. Yo me imagino que la imagen de la derecha, el rol que tuvo el trabajador que haya estado ahí, en esa planta, digo, fue ponerle on al botón de la máquina y la máquina empezó a correr y empezaron a pasar los autos y empezaron a incrustarle las partes y demás. Y fue pasando de etapa en etapa, ¿sí? O sea, obviamente esto no quiere decir que hubo un montón de equipos, me imagino, de ingenieros, técnicos y demás construyendo esos robots, eso está claro, pero digo que en el proceso productivo en sí, si uno entra a una planta automotriz ahora y la compara con lo que era una planta automotriz de hace 50, 60 años, la diferencia es abismal. Además de que el tipo de auto también cambió, ¿no? De las características propias vinculadas a diseño y demás. Pero me parecía que empezar la clase con estas 2 imágenes nos daba una buena primera pista de qué es, mejor dicho, de qué hablamos cuando hablamos de un cambio en la base técnica o un cambio en la forma de producir cosas, ¿sí? Esto que yo les traje acá con la industria automotriz, que es una de las más relevantes, casi que desde siempre les diría. Sí. Perdón, igual, no, quería interrumpir con un dato que por ahí me parece interesante porque, bueno, yo trabajo en una empresa que vende químicos y, bueno, muchos clientes son de automotrices, Toyota, Ford, Volkswagen. Sí. Y, bueno, hablando con vendedores que visitan las plantas productivas, yo realmente incluso tengo un familiar que trabaja en Toyota, y Toyota estamos hablando de un nivel de calidad, pero impecable, digamos, son muy exigentes en cuanto a calidad y estándares de trabajo y demás. Y así todo yo pensé que estaba todo así, como que la tecnología se había incorporado como la imagen de la derecha, Sí. Y sin embargo no es tan así, digamos, porque hay muchas cosas que hoy las hacen manuales, digamos. Más Bien. allá de que hay máquinas y demás, es como que yo creo que ahí hay una diferencia entre países también, ¿no? O sea, Argentina no deja de ser un país del tercer mundo, por ende las empresas tampoco creo que deben invertir tanto en tecnología como en Japón. No sé si estoy equivocada, pero bueno.
la verdad que yo tenía una imagen de Toyota, digamos, y Sí. no es tan así, pero bueno, tienen tecnología, pero no sé si tanto como en otros países más desarrollados, digamos. Bien, bueno, buenísimo el comentario, genial, siempre meter además así ejemplos tan concretos está bueno, me parece, le da como otra dinámica a la clase. Para mí, eso que decís es cierto parcialmente, me parece. Una parte sí, efectivamente, nosotros somos un país en esos términos menos desarrollados que Japón, entonces promedio argentino versus promedio japonés, obviamente ellos tienen plantas en general mucho más productivas, y no solo de autos, sino de casi cualquier otra rama, me imagino. ¿Querés decir algo? Porque ahí No, te iba a decir por ahí en lo que es tecnología también, ¿no? Más que nada. Exacto, sí, totalmente. Aplicada a la división del trabajo, digamos, ¿no? A las divisiones. Claro, exacto. A la línea productiva, digamos, ¿no? Sí, yo creo que lo que habría que ver es cómo es cada parte del proceso acá y cómo es en Japón, digamos. Tal vez hay partes donde sí en los dos lados está súper automatizado, y otras partes anteriores del proceso o posteriores, no importa, donde entre más la cuestión manual, esto que decías vos. Yo creo que hoy en día, no solo la industria automotriz, creo que en general, tal vez vos desde tu sector me lo podés confirmar o no, pero me parece que empieza a haber una especificidad muy grande de cada uno de los productos, digamos. Entonces, como que todo está dividido en un montón de distintos procesos, digamos, y cada una de esas partes, pensando por ejemplo en el rubro automotriz, no es lo mismo, por ejemplo, producir un auto X a producir un tipo de camionetas. Por ejemplo, yo entiendo que Toyota acá en Argentina, todo lo que es pickups, por ejemplo, sí tiene plantas nivel Japón, digamos, porque como que y eso no depende tanto tal vez de Argentina, obviamente en parte sí, sino de una decisión de Toyota de decir voy a poner una planta exactamente igual a la que tengo en Japón en Argentina. Sí, correcto. ¿Sí? Correcto, sí, tal cual. Genial, Sí. Y eso vincula, en ese caso con las pickups, pero tal vez si nosotros vamos mañana de visita guiada a una planta automotriz que hace cierto auto solo para el mercado interno, bueno, tal vez en comparación con una planta japonesa de autos, esté mucho menos automatizada y produzcan mucho menos autos por año que lo que pueden hacer los japoneses. Eso estoy seguro de que es así. Claro, sí, es así. Incluso ahí no me acuerdo la marca ahora de las camionetas, pero sí están totalmente enfocados acá en Argentina en la fabricación de esas camionetas para incluso exportarlas, digamos. Pero exacto. Sí, creo que a Brasil le vendemos un montón. Sí, también. Pero después no tengo duda, como decías vos, de que, por ejemplo, si nos centramos más en la parte de autopartistas, tal vez, probablemente ahí sí la automatización de las fábricas, el uso de maquinaria. Digo, maquinaria en general se usa, pues se usa un montón. El tema es el tipo brazo robótico, digamos. En ese hablo cuando pienso en automatización. Sí, yo también, porque incluso pensaba lo mismo, o sea, tenía esa imagen en mi cabeza. Y después cuando hablando, digamos, con gente que trabaja ahí o que visita la planta, me dicen, no, mira que no es tan así tampoco. Claro. Pero también es verdad, como vos decís, que cuando los dueños de Toyota, los accionistas, digo, ¿no? Sí. De Toyota deciden, como por ejemplo el tema de las camionetas, sí, obviamente invierten en tecnología y porque es un plan que ellos tienen, digamos. Pero bueno. Claro, exacto, como que eligen a Argentina, digamos, como planta para el mercado regional latinoamericano, por ejemplo. Pero está bueno lo que traes, porque efectivamente hay una tensión, creo, entre las dos cosas. Por un lado, si la media, ¿se acuerdan que en la clase pasada yo les hablaba de las condiciones medias de producción? Esta cosa de, bueno, yo tengo que pensar no en términos de, bueno, yo tardo 10 horas en hacer un auto, ya está, tardo 10 horas, sino pensar en términos de, bueno, ¿cuánto tarda el mundo en hacer un auto? Obviamente el mismo auto en lo posible para comparar. Y hoy en día las condiciones medias de producción son esas que ven en Japón, digamos. Y con condiciones medias me refiero a la mejor manera de hacer hoy en día, en este caso, la producción automotriz, probablemente en los distintos sectores sea parecido. O sea, si yo me hubiese puesto a googlear un laboratorio en la década del 60 y un laboratorio hoy, digo, probablemente sean muy distintos los tipos de aparatos, los tipos de máquinas, cómo está organizada la propia fábrica a su interior, y ese tipo de cosas que por un lado te corren, por el otro se cruzan con, bueno, las limitaciones que cada país tiene, no solo en relación a estar más o menos desarrollado, sino a cómo puede
adaptar a su país las tecnologías que existen en el resto del mundo. En el sentido de que incluso si apareciese, supónganse que aparece alguien con la planta suficiente para traer esa misma planta, en este caso de automotriz o de cualquier otro rubro, a Argentina. Bueno, no es solamente puse la plata, apareció la fábrica, ya está. Uno necesita equipos especializados que trabajen en cada una de las áreas, gente que sepa arreglar los brazos robóticos si se rompe, gente que sepa ponerla en marcha, etcétera, etcétera. Hay un montón de conocimientos y de hasta instituciones y demás que no tienen solo que ver con poner en funcionamiento una planta o con tener la plata, mejor dicho, para ponerla en funcionamiento, pero efectivamente lo que vos decís es cierto, por un lado, las presiones que llegan desde los países que son punta de tecnología, digamos, y por el otro, de qué manera esas tecnologías son adaptadas internamente. En el caso de, por ejemplo, la automatización, el uso de robots y demás, Argentina está bastante atrás, no sé si uno piensa en China, Japón, Estados Unidos y demás, que son los países que más robots tienen, por ejemplo, pero eso no quita que cada vez más se busca incorporar ese tipo de tecnologías, porque si no, efectivamente, digamos, es como, para poner un ejemplo más chiquito, digamos, es como si imagínense que si ustedes trabajan, sea en el Estado, en una empresa, donde fuere, si toda la contabilidad la llevasen a mano. Bueno, efectivamente ese lugar, aun cuando hay algunas cositas que se pueden llevar así, pero en general estaría en mucha desventaja con otra empresa que haga exactamente lo mismo, pero en Excel, supónganse, digo, ya esa diferencia empieza a obligar a que algunas de esas innovaciones, obviamente Excel parece mucho más chiquito al lado de un brazo robótico, pero no deja de ser parte de este mismo proceso de avance tecnológico y de nosotros acabamos de hablar de nueva base técnica, justamente en el sentido de todas estas nuevas herramientas, maquinarias y formas de producir que se van imponiendo a escala mundial. Y me parecía que en este caso, con el ejemplo de la industria automotriz, pero también lo pueden pensar con cualquiera de las áreas que a ustedes más les llame la atención, también aparece esta idea de, bueno, antes se producía de una manera, que es más la de la izquierda, ahora, independientemente de que obviamente no todas las plantas pueden funcionar así por las cuestiones que decía recién Natalia, entre otras, la idea o las condiciones medias son más parecidas a lo que vemos a la derecha. ¿Sí? Robots por todos lados, menos trabajadores en general en ciertas partes de los procesos productivos y todo sumamente automatizado. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la idea para la clase de hoy era tener esto como puntapié de las cosas que les voy a ir diciendo y que vamos a ir charlando, y pensar siempre cuando alguna de las cosas que medio así en abstracto o no se entiendan bien, bueno, retornar siempre a este tipo de fotos, a este tipo de nociones, para poder seguir el hilo de a qué nos estamos refiriendo con esta serie de cambios. ¿Sí? Bien. Acá me meto con la primera de las cuestiones que les quería decir, que van a ver que es una cuestión muy, muy pequeñita, pero yo quería poner el acento en algo que fui diciendo a lo largo de las clases que fuimos teniendo y demás, y que tiene que ver con pensar al proceso de acumulación de capitales. Esto básicamente es lo que veíamos en la clase pasada de el proceso de generación de plusvalía relativa, el proceso de generación de ganancia, el proceso hasta del crecimiento económico, podríamos pensar en términos muy generales. Es un fenómeno que es global en el contenido, pero que tiene una forma de países, digamos, por eso es nacional acá. Esto básicamente lo que quiere decir es que si bien los países efectivamente existen, el mundo está dividido políticamente en distintos países, cada uno de esos países es parte o es una cuota, podríamos decir, del total de capital que existe en el mundo. Entonces, de alguna manera la invitación en esta clase en particular y con esta diapositiva es decirles, nosotros vamos a mencionar países, yo voy a hacer referencia a Argentina en algunos casos otros países, pero siempre pensando a ese país no como si estuviese agotado o acabado en sí mismo, sino en relación con los procesos que tienen lugar a escala mundial.
a escala mundial. Esos procesos pueden ser cambios en las finanzas internacionales, que es algo que vamos a ver, pueden ser cambios en las bases técnicas, como veíamos recién con la fotito de la industria automotriz, y otros tipos de cambio. Entonces, básicamente, lo que les voy a proponer, y esto lo voy a retomar un par de diapositivas más adelante, es pensar lo que pasa en cada país a partir del rol que cada uno de esos países ocupa en la división internacional del trabajo, ¿sí? Nosotros, me parece que en un par de diapositivas va a quedar un poco más claro, pero básicamente vamos a partir del supuesto de que los países cumplen roles en el escenario mundial, podríamos decir. Entonces, ese cumplir roles no quiere decir que el país para toda la vida va a tener que hacer eso, no quiere decir que el país no pueda hacer otra cosa que eso, no quiere decir que esté bien que eso sea así, sino que es una manera de caracterizar a cómo funcionan las cosas y a partir de ahí tratar de pensar qué alternativas existen, cómo los distintos procesos afectan a los países, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, acá me parece hay una lógica con lo que probablemente vieron ustedes la clase pasada con Pablo de las etapas del capitalismo, con lo que yo les decía la clase pasada de pensar el capitalismo en tanto sistema, que obviamente existen países, pero en realidad no es que en Argentina el régimen es feudal y en otros países es capitalista. No, sino que están todos dentro de ese escenario capitalista y que ese escenario genera tensiones, necesidades, dinámicas en cada uno de esos países y que los países obviamente pueden tener distintos tipos de respuesta y distintos tipos de políticas posibles ante esas dinámicas externas o globales. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Sí. Sí, profe. Gracias. Entonces, ahora sí empezamos a hablar del Fordismo, que era uno de los puntos de la clase. Saben que quise en esta diapositiva meter el GIF de eso que están viendo ahí como imagen y fracasé. La verdad pensé que iba a ser bastante fácil y no pude. Como para que vieran, es una... Por ahí, no sé si vieron la peli, pero... Está re buena la peli. Está bueno. Sí. Pero no sé por qué... Lo googleé además, o sea, me lo tomé personal. Dije, bueno, voy a entrar, voy a ver cómo se hace. Y seguí los pasos que dice Microsoft en internet y no funcionó. Así que, bueno, tienen la foto al menos, que graciosa. Obviamente la película no es importante en sí, pero sí retrata bien lo que era el régimen de acumulación fordista, en el sentido de que la peli básicamente, o digamos las partes más conocidas o que me interesan destacar, tienen que ver con un Chaplin, que es un obrero de una planta, que está básicamente en una línea de montaje, haciendo lo que nosotros nos imaginamos por línea de montaje, digo, poniendo partecitas, siempre la misma parte que viene por la línea, él pone algo, el trabajador de al lado y el trabajador previo a él y el posterior ponen también su partecita, de a rato se dan así como escenas un poco graciosas porque alguien le viene a hablar y se le empiezan a acumular las piezas, etcétera, etcétera. Pero la idea un poco era poder ilustrar cómo durante el Fordismo, que se llama así obviamente porque prevaleció el esquema de organización propuesto por Ford, que es básicamente esto de la línea de montaje, y la producción en escala ampliada, generalmente de mercancías parecidas o iguales en lo posible, ¿sí? No sé si escucharon una vez esta frase que creo que es bastante famosa de Ford diciendo algo así como, sí, usted puede comprar el auto que quiera siempre y cuando sea un Ford T negro. Digamos, vieron como que está ahí el chiste de que la manera de ganar en términos de escala es a partir de hacer el mismo producto. ¿Por qué? El ejemplo de la línea de montaje y lo que aparece en la peli de Chaplin está bueno en ese sentido porque siempre es la misma pieza, siempre es a la misma pieza a la que se encastra y el movimiento por parte del trabajador es el mismo. Digamos, la monotonía en los ritmos de trabajo, en el tipo de tareas y demás, viene un poco de ahí, digamos, esa idea del trabajador las 8 o 10 horas que está en la planta haciendo este movimiento con algún corte para ir al baño, con algún corte para comer, pero siempre este movimiento. Y eso, más allá de las consecuencias sobre la mentalidad de los trabajadores, que es algo que está bastante estudiado, generaba aumentos de productividad súper grande y niveles de producción también muy elevados. ¿Por qué? Porque está bueno esta cosa de, ¿vieron? Cuando uno,
puede ser en el trabajo o en alguna otra actividad que realice, cuando ya le casa la onda a algo, lo hace mucho más rápido e incluso puede hacer otras cosas llevando adelante esa tarea, que a veces puede ser desde completar un Excel a cualquier otra cuestión. Entonces, de alguna manera, la base técnica del Fordismo tenía que ver con eso, escalas muy grandes de producción, en lo posible siempre crecientes, pero en general series largas de productos homogéneos, ¿sí? Esa sería como la manera más técnica, si quieren, de decirlo, de referirnos a esto. Entonces, durante estos años, que sobre todo nosotros vamos a poner el foco en los famosos años dorados, no se escucharon hablar del capitalismo, digamos, de que termina la Segunda Guerra en adelante, que es uno de los procesos de acumulación de capital más prolongados en el tiempo, porque tenemos desde el 45 hasta más o menos mediados de los 70, 30 años de crecimiento prácticamente ininterrumpido. Tenemos además, como les decía, escalas de producción ampliadas, tenemos demanda solvente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada veíamos lo del salto mortal de la mercancía? Que es esto de, bueno, produje algo, pero no me lo compró nadie, entonces no me reconocen ese trabajo que hice. Bueno, la demanda solvente justamente sería lo contrario, es siempre hay demanda para los productos que estamos produciendo. Y siempre hay demanda por lo que dice el último de los puntos. El nivel de ocupación fue siempre alto, digamos, los niveles de desempleo muy bajos, los niveles salariales también altos, o sea, las personas tenían la posibilidad de acceder a los bienes que eran producidos porque sus salarios reales generalmente estaban incrementados, ¿se entiende? Entonces, de alguna manera, eso permitía esta existencia de demanda solvente, como les decía acá, ¿sí? Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Se acuerdan que en las fotitos que les mostré, la de las dos plantas, yo les decía que en la de la izquierda, o sea, más de mediados de los 60, 50, que es obviamente esta época de la que les estoy hablando acá, el Fordismo, yo les decía que lo primero que me llamaba la atención de la foto era que había muchos trabajadores y que esos trabajadores hacían tareas que requerían su pericia manual o, podríamos decir, su habilidad individual para hacer ciertas tareas, ¿bien? Entonces, piensen en eso y piensen en lo que dice acá, poder político de los trabajadores. Bien. ¿A ustedes se les ocurre que puede haber una relación entre cómo funciona una planta y cuánto poder tienen, el poder político, digamos, tienen los trabajadores en ese proceso? Digamos, ¿pueden ver alguna relación ahí? Mientras prendo la luz. Sí, para mí sí, profe, los trabajadores son una parte fundamental del proceso productivo. Y obviamente que si no están contentos con algún punto o bueno, con el sueldo, ¿no? Que es por lo que todos trabajamos, creo que sí, pueden organizarse y realizar protestas o incluso hasta parar la línea. Exacto, bien. Es lo último que decís es súper clave, parar una línea. Digamos, si nosotros tenemos una planta como la que vimos, como la imagen que teníamos ahí en Japón, la única manera de hacer algo y parar la producción es entrar con un palo y romper el brazo robótico, digamos. O sea, bueno, no le quiero dar ideas a nadie para su trabajo, pero cualquier otro tipo de protesta es más complicado. En cambio, cuando la base técnica era más parecida a lo que habíamos visto en el Fordismo, era lo que dice la compañera, es, che, nos ponemos de acuerdo entre dos, dejamos de encastrar las piezas, y la línea de montaje no es que se detiene, siguen pasando las piezas, siguen pasando, pero no pasa nada. Y todo eso es pérdida de tiempo, todo eso es pérdida de producción, digamos, y finalmente, como decía Natalia, el cese de la línea de producción. ¿Por qué? Porque la aptitud individual de cada trabajador era súper relevante y era, de hecho, la que le daba vida a ese proceso productivo. Ella recién decía, bueno, cuando los niveles, reclamar por los niveles salariales y demás, bueno, en un régimen como el fordista o en ese tipo de plantas, además de por salarios, muchas de las demandas laborales tenían que ver con los ritmos de trabajo. La máquina es una máquina, uno no le puede decir, che, ¿podés ir un poco más lento que me duele el brazo? La máquina seguía y seguía. Entonces, muchos de los reclamos tenían que ver con que los ritmos eran muy agotadores para los trabajadores y también con, como les decía antes, quejas más vinculadas a, che, esto es muy alienante. Digamos, efectivamente, después de años y años de estar en el mismo puesto haciendo una tarea en esencia igual, los trabajadores terminaban con varias consecuencias
vinculadas más a la salud mental, podríamos decir. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que estaban presentes eran factibles de llevarse adelante en términos de reclamos. ¿Por qué? Primero, por esto que decía Natalia, de los trabajadores tienen un poder en el proceso de producción. No es que simplemente aprietan el botón de prender la máquina, sino que efectivamente son necesarios, pero también por la propia manera de organizar ese proceso, hay casi pleno empleo. Digamos, las tasas, como les decía, como dice ahí por ahí, las tasas de ocupación son elevadas. Hay tasas de sindicalización muy altas. Los sindicatos, los unions en Estados Unidos eran súper fuertes. Y además, bueno, además de que todo eso, digamos, conlleva a que no podía pasar algo del tipo, bueno, está bien, los echo a todos y contrato a otros. ¿Por qué? Porque es difícil conseguir otra gente porque están todos ocupados. Entonces, todo eso le daba a los trabajadores en general un poder muy fuerte en términos de imponer condiciones a la hora de pensar sus reivindicaciones, ¿sí? Eso es muy importante y es una cualidad, una característica, digamos, bastante destacada del Fordismo, y es de alguna manera por eso que estos años se los recuerdan como los años dorados, digamos, en un sentido eminentemente laboral. Bien, de vuelta, ocupación muy alta, salarios muy altos, reivindicaciones generalmente tenidas en cuenta, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ustedes dirán, ¿cómo podía funcionar esto? Bueno, algunos autores lo que dicen es, bueno, este sistema puede funcionar siempre y cuando haya crecimiento económico. En el momento en que por alguna razón haya algún problema, va a saltar la ficha y va a empezar a haber conflictos. Y eso, como se dice ahora, spoiler alert, efectivamente pasó. Ya hacia finales de los 60, ¿bien? Empieza a haber algunos problemas, algunos síntomas de crisis. Sobre todo, van a ver que varias de las cosas que yo digo acá tienen como centro Estados Unidos, porque de alguna manera era así como ahora, pero tal vez hasta de forma más marcada, la gran potencia económica y la que de alguna manera era más representativa de la acumulación de capital a nivel global. Digamos, era la que imponía las condiciones, el país más innovador, el país con mayor nivel de producción, el país con mejores salarios, etcétera, etcétera. Entonces, ya en los 60 se empiezan a dar algunos problemas en términos de la acumulación de capital en Estados Unidos, y en parte algunos de los problemas tenían que ver con algunas de las cosas que yo les fui mencionando recién y que tienen que ver con las cuestiones más políticas, digamos. Entonces, nosotros tenemos un modelo que le da mucho poder a los trabajadores, ¿bien? Entonces, obviamente, si nosotros podemos aumentar la tasa de producción, si nosotros seguimos creciendo en términos económicos, eso se puede mantener. ¿Por qué? Porque a la par que crecen los salarios, crecen las ganancias de los capitalistas, por decirlo más o menos fácil, y el sistema funciona. Ahora, hacia fines de los 60 empiezan a aparecer algunos problemas vinculados a la productividad. O sea, los aumentos de productividad que se venían dando en las décadas previas empiezan a mermar un poco, ¿sí? ¿Por qué empiezan a mermar? Bueno, por varias razones, pero entre ellas, una de las que más se destaca en la literatura y que van a encontrar en este capítulo de tesis que les pasé, es que el Fordismo era un sistema muy poco flexible, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien se obtenían muchas ventajas de producir en escala muy, muy alto, el tema es que eso te obliga a producir generalmente el mismo tipo de bien o una variedad muy reducida. Imagínense, proceso de línea de montaje, ¿bien? Como les dije, siempre pasa la misma pieza y uno la encastra, otro la encastra y así hasta que se hace el producto. Bueno, imagínense que por alguna razón en un momento uno dice, che, en vez de hacer esto que estamos haciendo, pasemos a hacer un aparato muy parecido, pero, no sé, supónganse de otro color, o que tenga esta pieza en vez de este lado, de este otro. Bueno, todo lo que tenía que ver con parar la línea de producción, volverla a poner en funcionamiento, cambiar a los trabajadores de rol y demás, llevaba muchísimo tiempo y además era muy costoso, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con la falta de flexibilidad. Siempre y cuando se produjera el mismo producto, el sistema funcionaba bien porque estaba pensado para eso, pero cuando había que flexibilizar un poco esas condiciones, flexibilizar el tipo de productos a generar, empezaban a aparecer algunos problemas. Entonces, este tipo de limitaciones, sumado a el poder político de los trabajadores en un momento en el que
la productividad estaba mermando, llevó a que cayera, como les pongo acá, la tasa de ganancia, ¿sí? Empezaron a haber tensiones vinculadas a una tasa de ganancia que estaba cayendo. ¿Por qué? Bueno, por lo que les decía. Mientras la productividad subiera, no había problema. Ahora, cuando la productividad empieza a estancarse, el crecimiento no es tan grande y vos tenés un sector trabajador fuertemente combativo y además con fuerte injerencia sobre el proceso productivo, aparecen los problemas. ¿Por qué? Porque los empresarios encontraban difícil, digamos, reducir los niveles salariales o empeorar las condiciones de trabajo de esos trabajadores que tenían, como decía la Natalia, la compañera antes, tanta injerencia sobre, en este caso, la línea de montaje, ¿sí? ¿Se entiende más o menos por qué aparecen estos conflictos y por qué era tan difícil, digamos, solucionarlos en aquel momento? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, en este clima de problemas, digamos, empiezan a aparecer de a poco problemas, primero más focalizados en algunas industrias, en algunas plantas, que después se van a ir generalizando, ¿bien? Y ahí es donde entra el tema más, el principal tema de la clase, ¿sí? Yo ahí les incluí en la presentación una imagen sobre unas huelguistas en Estados Unidos para que vean un poco cuál era el clima de época. Ven que dice algo así como, bueno, en huelga por salarios decentes. Y fíjense que es el sindicato de dressmakers, supongo que es algo así como hacedor de vestidos o fabricante de vestidos, supongo, que era, bueno, un sindicato y son, bueno, buena parte son mujeres que están, bueno, ahí reclamando por, en este caso, bueno, acá dice salarios decentes, acá dice subas de salario que alcancen los costos de vida, y bueno, este dice lo mismo. Pero bueno, para que siempre, me parece, las imágenes tienen ese poder de como poner en fácil cosas que tal vez llevan bastante tiempo. Entonces, tenemos estos problemas vinculados sobre todo a la base técnica del Fordismo, que era lo que les había mencionado. Empiezan a aparecer en distintos rubros, como les decía antes, desarrollos tecnológicos nuevos, ideas nuevas, que van a tratar de, a un nivel acotado primero, resolver algunos de los problemas que cada una de las firmas, que cada una de las ramas iba teniendo, ¿sí? Yo acá les puse dos ejemplos nomás, para que tengamos presentes. El de la izquierda es una planta de semiconductores, ¿sí? Los semiconductores y todo el desarrollo de los transistores y demás, que es algo que empezó a generarse en algunos laboratorios en la década del 40 y del 50, después van a ser una parte fundamental para generar básicamente máquinas automatizadas, ¿sí? Digamos como que el transistor y los semiconductores son como partes bien básicas de algo que después puede transformarse en una máquina automatizada, y está ahí en la fotito de la izquierda para que vean además cómo era también una planta en ese momento de ese tipo de tecnología. Y el de la derecha es algo que a mí me llamó mucho la atención. Esto que les voy a contar ahora lo descubrí hace aproximadamente un mes, que es lo siguiente. ¿Alguna vez estuvieron cerca o pasaron o vieron una imagen del puerto acá? Vieron cuando uno puede pasar por la autopista, por ejemplo, yendo para el lado de La Plata, y ve los containers. Vieron, el comercio internacional generalmente se hace por containers. Bueno, ¿saben cuándo llegó el primer container a Argentina? O sea, el primer container con cosas, digamos, traídas del exterior. O sea, el container usado para comercio internacional. ¿Les ocurre? Para mí es una pregunta complicada porque creo el container, o sea, primero porque no creo que piensen muy seguido en containers, a no ser que trabajen en comercio exterior, que puede pasar, pero la segunda es porque creo que es de esas cosas que están súper naturalizadas, como, bueno, sí, trajeron las cosas en containers, obvio. Bueno, los containers son un desarrollo bastante reciente. Esa persona que yo les puse ahí, que imagino se rellenó de plata después de eso, es quien creó el container en tanto transporte marítimo de mercancías, y creó el primero a mediados de la década del 50, se empezó a usar sobre todo, bueno, en Estados Unidos y demás, y en Argentina el primero llegó en el año 68,
tal vez es 65 y me estoy confundiendo, pero no importa, es finales de la década del 60. O sea, antes los productos se traían o a granel o a la que te traje, digo, como fuese. Entonces, eso que parece como un dato de color, me parece súper interesante para pensar, claro, o sea, era un mundo infinitamente distinto al que pensamos ahora. Digo, hoy uno se compra cualquier cosa que venga del exterior o que tenga un componente importado, y bueno, lo trae el container, no hay problema de que le filtre agua, no hay problema de humedad, no hay problema de que se prenda fuego y se destruya, digamos, hay un montón de cosas que están resueltas, pero que empezaron a estar resueltas al menos hace, digamos, cuando yo pienso en esos términos, la década del 60 fue ayer, estamos muy cerca en el tiempo. Entonces, todo lo que previamente compraba Argentina no llegaba en containers. Y eso es un cambio súper relevante. ¿Por qué? Porque traer cosas no solo que es mucho más fácil y mucho más seguro, sino mucho más barato. Eso es lo clave. Es mucho más barato traer en container que traer de cualquier otra forma. ¿Sí? Pero esto lo podemos pensar hasta para traer televisores, radios, equipamiento médico, etcétera, etcétera. Es algo que sin duda, creo, cambia la ecuación del comercio en general. Y ese desarrollo, que además, otro dato así como de color, creo que el chabón trabajaba en el puerto, por lo que leí, y me parece que fue algo así como se dan estas ideas, supongo, como que vio un barco llegando, ¿no? No sé si ustedes pueden ver mi cara, pero yo voy a hacer como que miro un barco llegando y miró para el otro lado y vio que había un camión. Entonces miró 2 veces y dijo, pará, yo puedo meter la caja del camión arriba de un barco y traer las cosas. O sea, algo así fue lo que razonó para decir, claro, es muy fácil. Y una vez, claro, que lo generó, ya está, se impuso al toque porque es súper buena la idea. Y a partir de ahí, no solo que el comercio creció un montón, sino que se generaron nuevas condiciones para pensar en vender cosas que antes no era posible vender porque transportarlas era o muy caro o muy inseguro, ergo muy caro también. ¿Sí? Entonces acá yo les traje estos 2 ejemplos para tener presente cómo estos primeros experimentos, que algunos son en el proceso productivo en sí y otros son más en los transportes, pueden generar cambios a nivel más general cuando justamente se generalizan. ¿Sí? Entonces, en la siguiente diapositiva, perdón por tanto texto en la diapositiva, pensé que era un poquito menos. Lo que les acabo de decir, básicamente, que capitales productivos, o sea, empresas, habían empezado a experimentar con nuevas maneras de organizar la producción. Básicamente, los 2 ejemplos que leí recién son de eso. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que ya hacia los 70 tiene lugar la crisis del petróleo, ¿sí? Sobre la que después voy a volver, pero la crisis del petróleo de alguna manera fue, podríamos decir, el último empujón para que buena parte de esos cambios se pusieran en marcha, pero a una escala mucho más grande, ¿sí? A nivel de las empresas. De alguna manera, si bien ya el fordismo venía con sus problemas y algunas empresas estaban tratando de generar cambios para, por un lado, quitarle poder político a los trabajadores, que era uno de los problemas que señalamos antes, el problema obviamente visto del lado, en este caso, de los empresarios, y por el otro para aumentar la productividad. ¿Sí? Esas eran como las 2 grandes preocupaciones de los empresarios. Entonces, cuando para el año 73-74 tiene lugar la crisis del petróleo, la crisis obviamente le impacta a toda la industria, a casi todas las industrias y de una manera bastante fuerte. Entonces, de alguna manera es lo que las habilita a decir, che, bueno, esto que estamos empezando a hacer a una escala más reducida, tenemos que ampliarlo porque efectivamente el mundo cambió, digamos. Tenemos que empezar a pensar en otra manera de organizar la producción. ¿Querés decir algo, Natalia? Perdón, porque vi que... disculpa, profe. No es drama. Pasa que justo estaba en la pantalla y vi que había activado el micrófono. Entonces, de alguna manera, es un buen punto, es el del 73-74, para decir, bueno, acá algo que se quebró definitivamente, o sea, algo que venía quebrándose, eso es importante, es un proceso, y termina de hacerlo con esta crisis, y a partir de ahí todos estos cambios se generalizan, ¿sí? Yo le puse acá una imagen que a mí me resultó simpática, de una campaña oficial que hubo acá en Argentina respecto a el ahorro de nafta, básicamente de combustible, en el marco de la crisis del petróleo, ¿sí? Era uno de los carteles oficiales del tipo,
bueno, anda más lento porque si va más rápido, consumís las pocas divisas que tenemos porque la nafta está carísima. ¿Sí? Ese es un poco el mensaje. Entonces, ahora sí, nos vamos a meter con la pata material, digamos, que era el punto, no me acuerdo si 3 o 4 de los que les mencioné en la introducción. Y ahora sí vamos a empezar a hablar en concreto de la nueva división del trabajo, ¿sí? O, digamos, vamos a hablar en este caso, la pata material de esta división del trabajo, pero fíjense que todos los procesos previos, o mejor dicho, sin todos los procesos previos, es muy difícil entender esto que va a venir a continuación, digamos, porque si no va a parecer salido de la nada, pero en realidad es un proceso que tenía cierta lógica con los cambios y los problemas que se venían dando, ¿sí? Así que hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que le gustaría aportar? Si no, seguimos, como ustedes digan. No, profe, mi parte no. Genial, gracias. Entonces seguimos, si les parece. Bien, acá. Entonces, para pensar la pata material me voy a centrar en 2 grandes cosas, ¿sí? Está dividido en la presentación, pero ahora se los adelanto. Por un lado, lo que podemos llamar la revolución en las comunicaciones y los transportes, y por otro lado, lo que tiene que ver con los cambios en la automatización de las producciones. Y esos van a ser los 2 grandes polos de los cambios técnicos. Bien, entonces, poniendo el acento en el primero, algo ya les mencioné, digamos, los cambios en, por ejemplo, la implementación de los containers son claramente una revolución en los transportes. Los hacen más baratos, como les decía, y más sencillos además. Entonces, además de que mejoraron mucho los transportes, mejoraron mucho las telecomunicaciones en estos años, ¿sí? Estos son los años donde empieza a generalizarse cada vez más lo digital y lo analógico pasa a ser obsoleto, digamos, en buena parte, ¿sí? O sea, buena parte de las cuestiones que nosotros hoy estamos súper habituados, porque lo digital es, y de hecho ya me parece que ya en cualquier momento va a ser obsoleto lo digital también, pero estos son los años de fuerte crecimiento de las cuestiones digitales que obviamente, entre otras, posibilitan comunicaciones mucho más baratas, y no solo más baratas, sino en tiempo real, ¿sí? Para mí ahí de vuelta es difícil algunas cosas que ya tenemos muy naturalizadas, pensarlas, pero hace 50 o 60 años comunicarse a vivo con alguien que estuviera en la otra punta del mundo no era tan sencillo, pero a partir de estos años pasa a ser posible. Entonces, no solo que pasa a ser posible, sino que eso habilita nuevas cosas. ¿Por qué? Porque ahora, si es barato mandar cosas por barco, o mejor dicho, es más barato mandar cosas por barco. Y además, yo puedo estar en contacto casi al momento con alguien que está en la otra punta del planeta, ya no tengo necesidad de producir al interior de mi país todo. Puedo producir una parte acá, otra parte allá, por teléfono o por la comunicación que sea, conectarme al instante con cada uno, organizar la producción de esa manera y mandar cada parte de mi proceso productivo a donde sea más barato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes eran tan caros los transportes, era tan inseguro y no había las comunicaciones necesarias como para hacer eso. Entonces, ¿qué pasaba? El Fordismo, básicamente, concentraba toda la producción en el país al que se le iba a vender. No es que no se comerciara exteriormente, pero era mucho más marginal que lo que es hoy día, ni hablar. Entonces, de alguna manera, por eso vieron que en la década de los 60 acá, con la ICI y demás, muchas plantas, sobre todo estadounidenses, vienen y se instalan en Argentina. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio era ese. Era, yo voy, pongo una planta en un país y sé que esa planta produce para el mercado interno de ese país. ¿Se entiende? Entonces, produce para el mercado interno de ese país porque, bueno, porque mandar las cosas desde acá es muy caro, no se puede o es muy inseguro, y producir solo una parte allá tampoco se puede porque hasta que me comunico con el gerente en Buenos Aires desde, no sé, Detroit, si es que estoy en Detroit,
pasa mucho tiempo y no puedo tomar las decisiones, no puedo ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, todo eso empieza a cambiar a partir de estos cambios técnicos, ¿bien? Estos cambios en las comunicaciones y en el transporte. Entonces, como les puse ahí, lo que se habilita es el proceso de deslocalización, que básicamente es dividir en el espacio partes del proceso productivo, ¿sí? Eso posibilita a las empresas, como les decía, a mandar las partes a otros lados del mundo. ¿Bien? ¿A qué otros lados del mundo se preguntarán ustedes? Bueno, a donde sea más barato. ¿Bien? Y donde sea más barato, ¿qué es? Donde pago menos sueldos, pero también donde las condiciones laborales son peores, donde los requisitos ambientales no existen, etcétera, etcétera. En este momento de la historia del mundo, ese lugar fue el sudeste de Asia. ¿Sí? Ya había empezado incipientemente a hacer Japón unos años antes, no a la escala que fue después, obviamente por todas las cosas que les vengo diciendo, pero Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong son los países que reciben las producciones, o mejor dicho, las partes más sencillas de las producciones industriales desde los países centrales. ¿Sí? ¿Se sigue más o menos la lógica? ¿Está? Sí. Joya. Sí. Joya, gracias, Natalia y Daniela. Entonces, yo les decía recién, bueno, van al sudeste asiático básicamente porque es más barato, y les traje un agregadito también, que por ahí les sirve. Perdón, otra vez quise hacer menos diapositivas y quedó muy largo, pero creo que puedo hacer... Ah, esto es maravilloso. Bien. ¿Ven? Esto es el cambio técnico, por ejemplo. Esto hace 20 años no se podía hacer. Bien, entonces, ahí les hice un poco de zoom para que vean qué variables les estoy mostrando. Esto es, básicamente, costo laboral unitario es dividir productividad con salarios, ¿sí? Cuanto más alto es, o sea, cuanto más arriba estén las liñitas, ahora les voy a mostrar, más caro, comillas, es producir en un país, cuanto más abajo, más barato, ¿sí? El indicador va entre 0 y 1. Entonces, 1 es el más caro de todos, 0 el más barato de todos. ¿Sí? Esto es entre 1970 y 2019 para un grupo de países, para un artículo que habíamos armado con Graña, que es del que les di la tesis para leer. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros habíamos armado 3 paneles. Países desarrollados, países del sudeste de Asia y países latinoamericanos. ¿Sí? Fíjense, los países, no es importante el detalle, pero tenemos Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, etcétera, bla. Entonces, fíjense que en este gráfico, obviamente se ve poquito, pero es para que tengan una idea, el costo laboral de la industria de los países desarrollados es mucho más alto. Fíjense que está más cerca de 1 que el de los otros 2. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué nos está queriendo decir? Que no solo en los 70, sino siempre, producir en los países desarrollados es más caro que producir en el sudeste de Asia y producir en América. ¿Sí? En general, obviamente, esto en promedio. ¿Sí? Entonces, con mi compañero lo que habíamos pensado cuando armamos ese artículo era, bueno, para nuestra hipótesis es que en los 70 la producción se fue a donde era más barato. ¿Y dónde era más barato? El sudeste asiático. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Nos encontramos con este gráfico que nos mostraba que en realidad, si bien el sudeste asiático era más barato que los desarrollados, América Latina también era más barata. Entonces eso nos disparó la pregunta de, bueno, ¿y por qué fueron al sudeste y no a América Latina? ¿Sí? Que era igual de barato o en algunos casos más. Miren, la línea en el último panel, el de la derecha, la última línea es México. El nivel de salarial de México es una lágrima hace muchos años, pero fíjense el nivel que tiene. Está al nivel, o sea, compite con China, que China en general se caracteriza por tener salarios en promedio bastante bajos. Entonces, eso nos disparó la discusión de, bueno, ¿qué puede ser lo que esté explicando que hayan ido acá al sudeste asiático y no a Latinoamérica? Bueno, para eso armamos este otro gráfico, que como les pongo ahí, es los salarios de la industria, o sea, no el costo laboral, sino los salarios. Bueno, convertido a tipo de cambio nominal, eso no es importante, pero básicamente es los salarios, ¿sí? Y si se fijan, también desde 1970 en adelante, si se fijan, todos estos que están acá, estos que están concentrados acá y que son los más chiquitos de todos, son Malasia, Taiwán, Corea. O sea, lo que vemos es que los países de Asia tenían salarios mucho más bajos que los latinoamericanos
después con el paso del tiempo crecieron. Fíjense, Corea tenía un salario mucho más bajo que el de Argentina, y Argentina terminó acá, y Corea acá arriba. ¿Sí? Corea tiene casi 3.000, esto está en dólares, no importa, y Argentina está a duras penas pasando los 1.000. ¿Sí? O sea, la evolución histórica es lamentable para nuestro país y muy buena para ellos, pero lo que queríamos mostrar con esto y lo que les quería traer era que efectivamente si uno ve el nivel salarial en sí, entiende uno de los determinantes económicos de esto. Efectivamente, producir en Asia era mucho más barato que producir acá. Entonces, cuando se habilitó la posibilidad de producir en otros lados, porque era más barato mandar las cosas, porque era más barato traerlas, porque era más fácil estar comunicado en tiempo real, y en un marco de crisis del Fordismo, acuérdense lo que les mencioné hace un rato, las producciones se deslocalizan hacia estos países del sudeste asiático. ¿Sí? ¿Se sigue más o menos ese cuentito? ¿Hay algo que pueda repetir o que no quedó claro? Se entiende bien. Sí. Sí. Bien. ¿Qué no pasó en la pregunta? No, bueno, la pregunta es muy buena porque obviamente eso es, me imagino que debe haber cursos de un año dedicados a este tema en particular, pero la respuesta rápida, creo, es algo así como en estos años, esos países, porque esto no es solo para Corea, es Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur, que eran los que había mencionado al principio, y después se sumaron algunos otros, de hecho hasta podríamos pensar que China en otra etapa, pero fue eso mismo. Esos países recibieron primero producciones industriales muy, muy baratas, ¿bien? Pero y esas producciones estaban ancladas en que ellos eran países baratos, ¿sí? Ahora, lo que fue pasando, es que esos países encontraron maneras de cada vez ir apropiándose de partes más complejas de esos procesos productivos. Y además, fueron países, sobre todo Corea en particular, tuvo una dictadura infernal, o sea, infernal me refiero a muy, muy sanguinaria, muy violenta, con su general Park, que centralizó mucho del poder, centralizó mucho distintos tipos o sea, anuló, digamos, discusiones políticas, anuló sindicatos y demás, y tomó la decisión de decir, vamos a hacer esto, voy a reprimir a todo aquel que esté en contra, pero voy a concentrar los esfuerzos de Corea en esta serie de industrias, y a partir de estas series de industrias, y con la base que nos generaron estas industrias más sencillas, que vinieron en cierto momento del tiempo, vamos a ir de a poco escalando y cada vez produciendo bienes más complejos, ¿sí? Entonces se generó algo que en ese momento no estaba tan claro en los 70 que se pudiera hacer, que es no solo que recibieron esas producciones que eran súper sencillas, sino que pudieron escalar y convertir, no sé, entiendo, ahora no quiero decir cualquier cosa, pero por ejemplo Samsung era una empresa que existía en los 80 y que creo que hacía algo vinculado a la producción de pescado, tipo ese nivel de cambio en términos de la industria. Entonces, ese tipo de modificaciones y esa posibilidad de cada vez más ir escalando hacia distintas producciones es lo que, con las particularidades de cada país, le permitió mejorar básicamente su nivel salarial interno y obviamente convertirse en el país desarrollado que es hoy en día. Además, agrego, la cuestión geopolítica, que es claro, Corea es desde siempre aliado de Estados Unidos en la región porque está abajo de Corea del Norte, entonces recibió muchísimo dinero de Estados Unidos y muchísimas inversiones y ayudas humanitarias distintas que también le permitieron solucionar problemas, no sé, de balanza de pagos y ese tipo de cosas. Entonces, esa sumatoria súper compleja de factores le permitieron 40 años después ser un país desarrollado. No sé si alcancé a responder algo. Sí, obvio. Exacto.
Sí, Chile, mirá, está, bueno, espera a ver si creo que está, bueno, no sé si se ve el mouse, pero está ahí, está al ladito de Argentina, es el CHL, ese es Chile. Primero, sí, están ahí. Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, la verdad que la pregunta es buenísima. La respuesta que yo te puedo dar es que primero estos son salarios industriales, o sea, lo digo porque en general en Argentina los salarios industriales son los mejores. Bueno, ahora con todo el surgimiento del sector o fortalecimiento del sector informático y de nuevas tecnologías en general, esos sueldos vuelan, pero en general en Argentina el sector industrial es el que mejor paga, obviamente si uno es registrado y demás, pero incluso en condiciones de informalidad, en promedio de la economía es de los que mejores pagan. Entonces eso explica que sea un nivel un poco más alto del que uno espera para Argentina. Y después lo otro que te puedo decir es que México tiene una posición estratégica, México tiene una super mega producción industrial, México exporta bienes de alta complejidad y México, bueno, como decimos, es estratégico porque está al lado de Estados Unidos básicamente, pero el modelo mexicano se basa en tener bajos salarios, digamos. O sea, es tal la diferencia de productividad, por ejemplo, de México y China, a favor de China, por supuesto, que incluso para algunas producciones, para Estados Unidos es más barato comprar en China que comprar en México, que está a un camión de distancia, ¿sí? Entonces, la forma en que los mexicanos pueden competir contra los chinos es generalmente no por productividad, sino por nivel salarial. Fíjate que China y México no están tan distintos en ese grafiquito en términos de salarios industriales. Obviamente, ahí entra lo que decías vos, que para Chile juega también, que es que en China hay una dispersión salarial inmensa, debe haber gente que cobra fortuna y gente que no cobra nada, casi, en términos de salario manufacturero. Pero el modelo de México es un modelo que se llama de maquila, porque básicamente es de ensamble, o sea, vos ves las exportaciones de México y exporta bienes que exporta Alemania, digamos, son bienes súper complejos, pero en los que México en realidad lo único que hace es ensamblar una última parte y mandarlo a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, la capacidad que tuvo México con el paso de los tiempos de ir cada vez haciendo algo parecido a lo de Corea, digamos, ir apropiándose de etapas más, otras etapas de la producción o haciendo que entren empresas mexicanas y aporten su tecnología y demás, no sucedió. Entonces el modelo mexicano, y si ves los gráficos, o sea, hoy por hoy el salario de México es más bajo que el que era hace 20 años, que el que era, perdón, hace 10 años. Entonces, efectivamente, hay algo que la literatura llama represión salarial en México, que es lo que le posibilita ser competitivo. Porque si México aumentase un poco más sus salarios, ya no le compraría ni siquiera a Estados Unidos, que lo tiene al lado y tiene un acuerdo de libre comercio. Entonces, de alguna manera, todas esas cosas que vos decís son ciertas, pero sobre todo con el ingreso de un jugador como China, hacen que la manera que el país encontró de competir sea vía salarios bajos. ¿Sí? Después, me parece que algo que, perdón, estoy haciendo muy larga la respuesta, pero es otro tema más hasta pensar como salta, es que creo que en realidad a veces lo que nos pasa, o lo que a mí me pasa, es que los otros países lo que tienen es que son más estables que Argentina. No sé si eso necesariamente es que esté mejor que Argentina. O sea, probablemente sí, en muchos aspectos, desde cosas más grandes hasta cosas chiquitas como nosotros planificar nuestras próximas vacaciones, digamos, en ese sentido la inestabilidad es tan complicada, pero me parece que en otros términos, por cuestiones más del tipo tradición sindical, tradición de tipo de trabajo, nivel de ingreso en general y demás, nosotros somos mucho más inestables, pero hay ciertos pisos mínimos en algunas cosas que incluso con 10% de inflación, no, 8% de inflación anual, como salió hoy, nos equiparan con algunos niveles en algunas cosas, obviamente. Me parece que algo parecido pasa, no sé, no está en el gráfico, pero Paraguay es algo parecido, es un país que hace
10 años crece seguidamente, tiene una tasa de inflación súper baja, no devalúa nunca su moneda, su población ahorra en guaraníes y demás, pero así todos los niveles de desarrollo en relación a Argentina son muy disímiles. Bueno, siento que con México no es tan disímil como con Paraguay, pero que hay algunas cosas donde, que no pueden resolver solo con estabilidad, digamos. Eso no quiere decir que esté bien la inestabilidad, ¿eh? Esa sería mi gran respuesta. No, pero estuvo buena. Bueno, no sé si los aburrí, no estuvo buena, pero me parece que estuvo genial. Sí, sí, porque efectivamente invita a pensar ese tipo de cosas. Exacto, exactamente, sí. Gracias por la pregunta, estuvo buenísima para mí. Sí, 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 sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o bardearme por lo que acabo de decir? Puede hacer cualquier comentario al respecto, obviamente. Yo mientras avanzo la diapositiva. Bueno, sigo entonces. Bueno, bien, me alegra que hayan surgido algunas preguntas y demás. Creo que el tema me parece que es divertido para charlar esas cosas. Ahora, el foco lo voy a poner, ¿se acuerdan que yo les había dicho que iba a hablar de dos grandes patas en lo material? Bueno, la segunda tiene que ver con dos cosas que ya fui diciendo, la robotización de la línea de montaje, que es básicamente lo que vimos en esas fotos, un montón de brazos robóticos haciendo partes de los procesos, y la automatización también, que eso no solo permitió mejoras en la productividad, ¿por qué? Porque en parte hacer las cosas más rápido, la máquina en general no se equivoca, o sea, se puede descalibrar o algo, pero en general es como hacer, digamos, si yo al Excel le pido que me haga 2 más 2, lo hace siempre bien, nunca se equivoca. Bueno, esa me parece que es una lógica parecida, sino que también es una victoria extra sobre el control obrero de la producción. ¿Por qué? Porque ahora ya no necesitamos una persona parada en la línea de montaje, lo hace un brazo robótico. Y el brazo robótico ni quiere más salarios, ni quiere parar, ni quiere vacaciones, ni quiere ir al baño. ¿Sí? Entonces, todas esas cuestiones hacen que el poder de los trabajadores en el proceso productivo, en la planta, caiga. ¿Sí? Y ese era, si se acuerdan, otro de los objetivos que existían en esta búsqueda de los cambios técnicos de esta época. Pero además, se posibilita algo que aparece ahí como el segundo punto, que es la reducción en las series cortas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que si uno estaba produciendo el producto A en una línea de montaje fordista y quería pasar al producto B, eso era súper mega caro porque el chiste del fordismo era producir mucho del mismo producto? Bueno, acá muchas veces es o tocar una tecla diferente o correr algún otro código, pongámoslo en esos términos, y ya se está modificando el tipo de producto que se está haciendo, porque los robots en realidad pueden hacer cualquier cosa, o sea, hacen para lo, mejor dicho, siguen las órdenes para las que están codificadas, los que están codificados. Entonces, si uno cambia esa codificación, el robot pasa a hacer con los mismos movimientos otra cosa. Entonces, la producción de series cortas, con series cortas me refiero a no hacer infinitos productos, sino una cantidad menor, pero de bienes distintos, eso pasa a ser mucho más barato de lo que podía ser, antes. ¿Sí? Entonces, esto no solo equivale a un avance sobre el poder político de los trabajadores o sobre los trabajadores en el proceso productivo, sino que también mejora la productividad. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, estos dos avances son los que terminan de conformar lo que en la diapositiva siguiente vemos como, efectivamente, la nueva división del trabajo, que ahora sí la podemos, digamos, pensar en términos de, bueno, ahora es posible coordinar la producción independientemente de qué tan lejos estén sus partes, ¿sí? Y ahí surge esto que hoy en día es tan normal, tal vez, o que tenemos tan interiorizado, y que tiene que ver con, bueno, esta parte del auto se hizo en Corea, esta parte del auto se hizo en Vietnam, esta parte del auto se hizo acá en Argentina, y el auto ahora está vendido en Brasil, ¿sí? Ese proceso, digamos, es el que está detrás, o mejor dicho, es la forma concreta de todo esto que les fui contando, ¿sí? De hecho, no sé si habrán visto, pero yo no me acuerdo bien la marca, creo que era, supongo que era tipo esos Stanley, pero no me acuerdo bien, un mate que tenía mi mamá, que era uno de esos como un mate que era medio térmico, o sea, como que estaba pensado, supongo, para lugares con mucho frío, y me lo mostró y lo di vuelta, siempre me gusta ver dónde se fabrican las cosas, y decía tipo, hecho en China,
diseñado en Detroit. Re chantas, pero bueno, eso es un poco el chiste de esta división del trabajo, digamos, es el proceso o las partes más sencillas se hacen en algún lado, las partes más complejas, sobre todo el diseño, el desarrollo, las estrategias de marketing, etcétera, etcétera, siguen estando en los países clásicos, podríamos decir, o más desarrollados, ¿sí? Y de hecho, eso es lo que está en la diapositiva siguiente. Pero antes les quería decir una cosa más. En la clase que viene, con Pablo, van a poner un poco el acento en las cadenas globales de valor, ¿sí? No sé si alguna vez ya escucharon de las cadenas de valor o lo vieron en alguna materia o lo que fuere, pero básicamente es una de las formas de entender la producción actual. Que es básicamente esto que les acabo de decir, es bueno, una parte se hace acá, otra parte se hace acá, eso es una cadena, y las cadenas, estas cadenas de valor, están comandadas por una empresa líder, ¿sí? Entonces son generalmente cadenas jerárquicas. Esto quiere decir, la empresa A es la que tiene la tecnología y es la que organiza el proceso y es la que dice, bueno, esta parte se va a hacer en este país, esta parte se va a hacer en otra. Entonces, para entender las cadenas globales de valor, tenemos que pensar en todo lo que les venimos charlando. ¿Por qué? Porque la telecomunicación y la robotización permitieron desconcentrar la producción, sea fuera de la empresa o fuera del país, de hecho, y no solo que la permitieron desconcentrar de esa manera, sino que yo, empresa líder, puedo, digamos, mandar una parte del proceso productivo a otro país y a otra empresa, no a una subsidiaria mía, ¿sí? Sino que se lo doy a otra empresa y como yo soy quien tiene control, digamos, yo soy el líder, le cargo todos los costos a esa empresa, digamos. O sea, esa empresa, de alguna manera, tiene que seguirme a mí en tanto líder, entonces se hace cargo de algunos costos, tiene que respetar mis pautas de producción, tiene que respetar hacer el producto como yo lo quiero hacer y demás, ¿se entiende? Entonces hay como una vinculación entre empresas que son formalmente independientes, pero que en realidad están controladas por otras que controlan, no sé, las patentes, las marcas, la tecnología o lo que fuera. Hoy en día hasta puede ser el algoritmo, supónganse, para hacer tal o cual proceso. Y esa es un poco la lógica detrás de estas cadenas de valor, ¿sí? Yo me acuerdo que vi, no me acuerdo dónde, creo que era un documental sobre cómo era la producción de alimentos o algo así, y te mostraban cómo, entiendo que McDonald's, por ejemplo, tiene, en cada país, creo, tiene proveedores desde pollos hasta las papas, etcétera, para todo. Y si uno quiere ser, digamos lo bruto, ¿no?, una granja McDonald's, tiene que llevar adelante todos los requerimientos que McDonald's le pide a ese productor. Entonces tiene que tener un terreno de cierto tamaño y tiene que tener un granero de cierta forma y tiene que tener a los pollos de cierta manera, tanto tiempo, le tiene que dar tanta cantidad, etcétera, etcétera. Digamos, todas esas obligaciones con las que carga la empresa que no es líder es de alguna manera la que pone en evidencia que en realidad, si bien las empresas son independientes y yo, bueno, supuestamente soy un contratista de McDonald's, en realidad estoy siendo parte de una cadena que lidera McDonald's y que me impone ciertas condiciones de producción, ¿sí? Eso no es el foco de la clase de hoy, pero quería mencionarlo porque sé que Pablo va a charlar de eso la clase que viene, entonces tener esta base tal vez les sirve. Y además en el texto, yo cuando les mande el PPT, les puse una cita en uno de los comentarios, así que lo van a poder encontrar también en el texto. Bien, ahora sí. ¿Por qué esta se llama Nueva División Internacional del Trabajo? Bueno, porque había otra antes, ¿bien? La división anterior es la famosa división clásica del trabajo, que básicamente dividía a los países en dos grandes grupos. Por un lado, los países industrializados y por otro, los países productores de materias primas, ¿sí? Si bien Argentina tenía una base industrial, no dejaba su rol en la división del trabajo, digamos, no dejaba de ser la de proveer materias primas, alimentos y demás, ¿sí? Entonces, ahí es donde entraba eso que les había dicho antes del rol de cada país. Y yo ahí lo puse en términos medio marxistoides, pero bueno, espero que lo entiendan. Países de reservorios de población obrera sobrante. Eso quiere decir países que, digamos, no cumplen ningún rol estrictamente,
Bien, y la verdad que un buen ejemplo de ello es buena parte de los países de África subsahariana. Digamos que algunos son exportadores de algún mineral o de algún tipo de diamante o algo así, pero en términos de ni de producción de alimentos ni de grandes producciones industriales, cumplen un rol, ¿sí? Es en ese sentido que lo traigo a colación. Y en cambio, en la nueva división aparecen cambios, pero también hay persistencias, ¿sí? Entonces, entre los cambios tenemos que los países industrializados siguen realizando tareas industriales, pero ahora más vinculadas al diseño y desarrollo. Acá es esto que les decía, que se quedan las tareas más complejas, ¿bien? Y las partes más sencillas las pasan a otros países, en este caso los del sudeste de Asia, que son productores industriales, son exportadores industriales, pero de mercancías más sencillas, ¿sí? Y después los otros dos grupos de países siguen existiendo. Sin ir más lejos, Argentina, Brasil, Chile, no cambiaron su inserción. Chile sigue siendo un productor de minerales que exporta minerales, Argentina sigue siendo un productor de alimentos alimentos en general, digamos. Brasil es un gran exportador también de minerales, de alimentos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá es como el cuadro síntesis, digamos, de las dos grandes divisiones. Y ahora bien, faltan algo así como pocas diapositivas, les prometo, y viene la segunda gran pata que les quería mencionar, que está más vinculado a lo financiero, ¿sí? Acá yo esto lo traje más, o sea, es importante obviamente, pero es más como un agregado, me parece que lo más importante es lo que vimos hasta ahora, pero esto no quería dejar de mencionarlo porque es otra de las patas relevantes de estos procesos y que tiene que ver con cómo, además de que en este momento empiezan a darse esos cambios técnicos, tienen lugar también cambios en las finanzas internacionales, ¿sí? Algunos autores dicen que en estos años tiene lugar la segunda globalización financiera, ¿sí? Y básicamente es importante porque tanto Argentina como los otros países de la región jugaron un rol importante, ¿sí? Entonces, yo lo que les voy a comentar son 3 grandes momentos de esta nueva globalización financiera, para que ustedes tengan presente cómo fueron pasando estas cosas y cómo obviamente se vincula mucho con lo previo. ¿Por qué? Porque vieron que ahora, si, no sé, voy a jugar a la pelota y le tengo que pagar a alguien y no tengo efectivo, le hago una transferencia por Mercado Pago, tuki, resuelto. Bueno, en este momento eso no existía estrictamente eso, pero en parte por las mejoras en las comunicaciones, en parte por el desarrollo de la computación y demás, empieza a ser posible hacer ciertos tipos de transacciones financieras que antes no se podía simplemente porque no existían los medios para hacerlo, ¿sí? Entonces, eso habilita no solo nuevos tipos de transacciones, sino hacer cosas a una velocidad mucho mayor, ¿sí? Y por montos también mayores. Entonces, ahí eso es importante porque de alguna manera nos ayuda a vincular las dos patas, la material y la financiera, ¿sí? Entonces, ahora lo que les quiero mencionar son 3 grandes momentos que de alguna manera lo que hacen es delimitar estos cambios en la pata financiera, ¿sí? Me dan un segundo, abro la puerta un toque y ahí vengo. Y ahí seguimos. 2 minutitos. Buenas, acá estoy otra vez. Bien, entonces, como les decía, ahora les voy a comentar 3 grandes momentos para entender por qué en estos años se da esta globalización financiera, ¿sí? O esta nueva globalización. Entonces, lo primero tiene que ver básicamente con que a principios de los 70, sobre todo Estados Unidos, por eso pongo de vuelta el foco o menciono esto que les había dicho antes de cómo este país determina muchas de las cosas que vamos a ver.
abandona el patrón oro, ¿sí? Obviamente yo en el PPT les puse en los comentarios y demás cosas sobre el patrón oro. Ahora lo importante es que básicamente a mediados de los 40, cuando estaba terminando la guerra, los principales países del mundo lo que hicieron fue un acuerdo diciendo, bueno, vamos a generar un tipo de cambio medio fijo entre el dólar y el oro y que todas las monedas del mundo se relacionen con esa paridad, ¿sí? Entonces como que no era posible que existieran tantos movimientos en los tipos de cambio, sino que estaban más o menos fijos, y de esa manera lo que trataban de hacer los países era como evitar que hubiera grandes crisis o grandes perturbaciones en las economías globales, ¿sí? Ese era un poco el objetivo. Ahora bien, en el 71, Estados Unidos, que estaba teniendo muchos problemas, recuerden el principio de la clase, problemas con la productividad, tasa de ganancia, etcétera, etcétera, decide abandonar el patrón oro, o sea, abandonar ese sistema al que estaba en acuerdo con otros tantos países, y no solo eso, sino que en el 71 y en el 73 devalúa su propia moneda, el dólar en relación al oro, ¿sí? Y a otras monedas, por supuesto. Entonces, todo eso de alguna manera lo que empieza a demostrar es que incluso la principal economía del mundo estaba teniendo algunos problemas y que empezaba a tener la necesidad, como les puse ahí, o no tenía ya el poder, digamos, para gestionar de forma interna algo que fuera compatible con las nuevas presiones que existían a nivel mundial, ¿sí? Entonces, este primer momento, el abandono del patrón oro, es importante porque, primero, desnuda las dificultades de la época y, segundo, es un primer paso para la liberalización de los flujos financieros, ¿sí? Segundo momento, con una hermosa foto y un montón de texto, perdón, no me di cuenta. El shock petrolero, la crisis del petróleo, que era algo que les había mencionado antes y que está muy vinculada con el patrón oro. ¿Por qué? Yo les dije, en el 71 y el 73 Estados Unidos devalúa, ¿bien? Obviamente cuando se devalúa, en este caso el dólar, que era la moneda utilizada en el comercio internacional, el resto de los países tienen problemas de distinto tipo, entre ellos los países de Oriente Medio y de otros lados, por ejemplo Venezuela y Ecuador también formaban parte de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿sí? O sea, es básicamente un cartel de países que venden petróleo y que a fines del 73 y en el 74 deciden llevar adelante un embargo petrolero. No vendieron más petróleo por un tiempo, ¿sí? En parte eso es lo que explica, ¿se acuerdan la fotito que les mostré de la crisis del petróleo acá en Argentina? El embargo petrolero generó que los precios del petróleo aumenten, creo que en 4 o 5 meses aumentaron como 4 veces, ¿sí? Entonces, obviamente eso no solo generó problemas en el petróleo en sí, sino que piensen que la matriz productiva de todos los países en esa época dependía del petróleo. No estaba ni ahí extendida las energías renovables como están ahora, y que así todo ahora somos bastante dependientes de los hidrocarburos. Entonces se generó una presión internacional de inflación muy fuerte en todos los países, diría, con diversos impactos en cada uno de esos países, pero además de eso, ¿qué pasa? Los países, sobre todo árabes, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Irán, etcétera, se llenaron de plata, básicamente, porque claro, la mercancía que vendían pasó a valer 4 veces más y con esa plata los países, no sé, podían pagar sus importaciones, algún gasto así de lujo, pero les sobraba un montón de plata. Entonces lo que hicieron fue depositar esa plata en bancos, sobre todo de Estados Unidos, ¿sí? Digamos, ese fue como el proceso de, algunos lo llaman reciclaje de los petrodólares, que es como se conoce a esa plata. Entonces pusieron esa plata en bancos de Estados Unidos y los bancos de Estados Unidos, ¿qué hicieron? La prestaron, por supuesto. Ahora vamos a ver a quiénes la prestaron y de qué manera, pero lo importante es como si fuese una especie de efecto dominó. Problemas en Estados Unidos, abandono del patrón oro, presiones para la crisis del petróleo, presiones para que, plata disponible, fondos de una magnitud muy grande disponibles, que van a parar a estos bancos de Estados Unidos y, bueno, algunos de Europa, por supuesto, ¿sí? Entonces, hoy en día, los países petroleros compran jugadores de fútbol y clubes de fútbol. En ese momento pusieron la plata en estos bancos y estos bancos hicieron cosas, que ahora vamos a ver cuáles son.
Pero antes, el tercer momento de los que les había mencionado, ¿sí? Antes de meterme con esto, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Porque siento que con las últimas 2 diapositivas estoy corriendo una maratón, entonces tal vez algo no quedó claro o puedo repetir alguna cosa o no sé, ustedes digan, pero más o menos se viene siguiendo cuáles son estos momentos que nos determinan estos cambios en las finanzas internacionales. Perfecto. Sí, se entiende. Ah, genial, bueno, me alegro. Gracias, genial. Entonces, nosotros en la primera parte, hago una pequeña recapitulación, en la primera parte nosotros, ¿qué vimos? Vimos las presiones más desde un lado productivo, podríamos decir, que llevaron a los cambios técnicos que llevaron a su vez a la nueva división del trabajo, ¿sí? Ahora bien, acá lo que estamos viendo es qué aspectos de lo financiero fueron generando un nuevo momento que fue conocido como segunda globalización financiera, ¿sí? Entonces, en ese marco, nosotros no es que tenemos que de un momento para otro hay plata disponible en el mundo, sino que lo que tenemos es un país con problemas, un país que devalúa su moneda y como es el país más importante del mundo en términos económicos, genera presiones a otros países, un grupo de países que vende una mercancía muy apreciada por el resto del mundo, como era el petróleo, se pone de acuerdo y no vende más. Entonces ese embargo dispara los precios al alza y cuando sí deciden vender una parte de esa producción, se llenan de plata y esa plata la prestan a bancos de Estados Unidos. Hay quienes dicen que bajo presión política, o sea que, por eso le puse acá la foto de Nixon con el rey de Arabia Saudita, para decirles como que algunos dicen algo así, que en ese viaje Nixon le dijo muy inocentemente, che, empezá a vender petróleo o poné tu plata en los bancos de Estados Unidos porque te tomo el país en 2 meses. Como que hubo una amenaza de ese estilo, pero eso, bueno, es chisme geopolítico que no puedo confirmar. Entonces los países de Medio Oriente ponen la plata en bancos, sobre todo de Estados Unidos, ¿bien? Entonces, los bancos de Estados Unidos pasan a ser de alguna manera los nuevos grandes agentes de esta etapa, eso lo puse en la diapositiva siguiente, pero, ¿saben qué? Otra vez, esto ya me pasó, que empecé con... no lo puse en ningún lado, perdón. Acá, sí, bien, esto era. Ya me pasó en otro momento que quise presentar algo parecido a este tema y puse como mal el orden de las diapositivas, me parece que se entiende mucho más si esta está acá, así que perdón por eso. Los bancos fueron los grandes protagonistas de este proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre otras tantas diferencias con los años previos, en este caso, quienes daban los préstamos eran bancos privados, ¿sí? Antes, y poniendo sobre todo el foco en Latinoamérica, que es lo que me interesa acá, ¿con quién se endeudaba América Latina? Bueno, sobre todo con organismos multilaterales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Ahora, a partir de principios y mediados de los 70, la región empieza a endeudarse sobre todo con los bancos privados, ¿sí? Entonces, ¿por qué con los bancos privados? Bueno, porque los bancos privados eran los que tenían los fondos que habían puesto los países árabes o los países exportadores de petróleo, en realidad. Está mal decir árabes porque Venezuela y Ecuador, como les decía, también forman parte de la OPEP, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Los países latinoamericanos fueron claves, ¿por qué? Porque buena parte de los créditos que se dieron en ese momento fueron a los países de Latinoamérica. De hecho, algunos autores dicen que Argentina y Paraguay fueron los países que más incrementaron su deuda entre el 77 y el 82. Esto ya lo sabemos porque tuvieron clase conmigo de la dictadura, por ejemplo, pero por fuera de esa cuestión, América Latina es la región, digamos, que recibió casi todos los fondos vinculados a los petrodólares, ¿sí? O sea, toda esa plata que estaba disponible y que los países árabes depositaron en bancos estadounidenses, los bancos estadounidenses dijeron, bueno, necesitamos oportunidades de negocios. ¿Dónde podemos colocarlos? Países latinoamericanos. ¿Por qué? Y de hecho, esto es bastante trágico, pero uno de los representantes, creo que era no me acuerdo si del Citibank o del Chase Manhattan Bank, algo así, dijo algo así como, sí, prestémosle a los países, total los países no pueden quebrar, en algún momento nos van a tener que pagar. Bueno, muy visionario no resultó, pero esa era un poco la lógica detrás de este momento. Pero ¿qué pasa? A diferencia de los organismos multilaterales,
más allá de la opinión que podemos tener o no del Fondo Monetario Internacional, los bancos privados tenían condiciones de los créditos bastante peores. Digo, las tasas eran variables, las tasas de interés, o sea, podían cambiar en cualquier momento, los plazos eran más cortos, y bueno, básicamente esas dos grandes cuestiones, ¿sí? Entonces, tenemos, bueno, hago otra recapitulación, tenemos problemas en Estados Unidos, devaluación, presiones en los países exportadores de petróleo, embargo petrolero, aumento del precio del petróleo, muchos fondos disponibles, fondos que los países deciden colocar en bancos privados de Estados Unidos, y esos bancos deciden prestarlos a los países latinoamericanos que obviamente necesitaban plata, siempre. No importa cuando leas esto. Bueno, así con los fondos para los países latinoamericanos. Entonces, ¿qué pasa? Como esos fondos los prestaron bancos privados, llegamos al momento 3. ¿Qué cuál es? Estados Unidos para fines de los 70 estaba atravesando una crisis gigante, ¿sí? Ya lo veníamos viendo y era una crisis de largo arrastre. Pero era una crisis particular porque era un país que estaba estancado, o sea, no estaba creciendo, pero estaba con mucha inflación. Por eso se habla de la estanflación, ¿sí? En esos momentos. Que era un fenómeno súper novedoso, nadie tenía idea por qué estaba pasando ni qué hacer para que no sucediera. Entonces, en el 79, asume el personaje de la foto que les incluí ahí, fotaza además, me parece que está buenísima, como presidente de lo que sería el Banco Central de Estados Unidos, ¿sí? Que es Paul Volcker, ¿sí? Volcker tiene una visión en la que dice, sí o sí tenemos que resolver el problema inflacionario. Entonces, la manera de resolver el problema inflacionario es un ajuste más fuerte sobre los trabajadores y un aumento también fuerte de las tasas de interés, ¿sí? Porque de esa manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a todavía llevar a la economía a una recesión más fuerte, pero esa recesión más fuerte va a hacer que los precios bajen, ¿sí? Recuerden, el principal foco era la lucha contra la inflación. Bien, ahora, ¿qué pasa? La deuda de los países latinoamericanos estaba asignada en tipos de cambio, en tipos de interés variables. Entonces, el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos generó un inmediato aumento en la tasa de interés que tenían que devolver los países latinoamericanos. Eso nos lleva a esta diapositiva nuevamente. Voy a mandarle zoom, ahora que vi que existe. Fíjense acá, sé que se ve chiquito, pero este salto que tenemos acá, esta parte, no sé si ustedes están viendo el mouse, espero que sí, es el salto. No se ve el mouse. ¿No se ve? Bueno, esperen, voy a tener que sacar el zoom. Se los voy a mostrar primero. ¿Ahí sí lo están viendo? Sí, ahora sí. Bueno, bien, presten la atención a eso cuando haga zoom. Esto es como, tengo que elegir una de las dos. Ahí está. Entonces, ahí es, eso que les mostré recién, es finales de los 70. Es un aumento en las tasas de interés. Es donde se ve, digamos, el impacto de este shock Volcker, que básicamente lo que hizo fue, bueno, los países latinoamericanos se habían endeudado con bancos, pero se habían endeudado en dólares y a tipos de interés variables. Obviamente era un negocio siempre y cuando los tipos de interés no se fueran a cualquier lado, pero ¿qué pasa? En el 79 asume este personaje en el Banco Central o en la Reserva Federal, en realidad, de Estados Unidos, y en su política antiinflacionaria la suba de la tasa de interés era útil porque iba a hacer que bajara el nivel de precios en su lógica. Pero ¿qué pasa? Eso generó un efecto contagio, digamos, en las economías latinoamericanas, que es que si un día debían el X%, al día siguiente debían 3 veces más, ¿sí? Solo por ese movimiento en las tasas de interés, ¿sí? Que es esto que, perdón, se ve chiquito, cuando tengan el PPT lo van a poder ver mejor, pero que básicamente es esta crecida que, espero lo puedan ver en el gráfico, que hace tuki, se va para arriba y después baja con el paso de los años, pero básicamente es una suba muy fuerte. Y en el gráfico de arriba lo que les había traído, acá no es tan importante el mouse, es como, fíjense que hay un momento donde caen fuertemente el gráfico, eso quiere decir que dejan de entrar plata a la región, pero antes de esa gran caída lo que tenemos es ese aumento. Entonces ahí podemos ver bastante bien el ciclo de endeudamiento desde sobre todo mediados de los 70, cómo con el aumento de las tasas de interés cae fuertemente porque la región pasa a tener que pagar y no a recibir fondos. Y bueno, después el proceso posterior que no nos importa tanto para esta clase, ¿sí? Entonces, estas serían una de las consecuencias sobre los países latinoamericanos del shock de este personaje. ¿Bien? Entonces, último repaso al respecto. Nosotros tenemos
problemas en la principal economía del mundo, que decide devaluar su moneda y abandonar el patrón oro. Al tomar esa decisión, se generan presiones sobre otros países, en ese caso los exportadores de petróleo, que deciden llevar adelante un embargo para que el precio de su mercancía aumente. Ese precio prácticamente se cuadruplica y con esos montos los países deciden prestarlos a bancos privados de Estados Unidos. Esos bancos identifican en los gobiernos latinoamericanos, sobre todo, una gran posibilidad de negocios, entonces les dan los fondos, pero en dólares a plazos más cortos y a tipos de interés variables. Los países latinoamericanos dicen, genial, no importa, necesito la plata, venga. Ahora, ¿qué pasa? A fines de los 70 cambia la gestión económica en Estados Unidos y en un intento por bajar la tasa de inflación, se aumentan las tasas de interés y eso tiene un impacto directo sobre la deuda que tenían los países latinoamericanos, que lleva a lo que vimos lo vimos tanto en la clase de la dictadura como en la política económica de la postdictadura, que es la crisis de la deuda latinoamericana, que tiene en el 82, con el cese de pagos mexicano, su primer gran episodio, digamos, ¿sí? Entonces, para terminar la clase, les traje dos diapositivas más. La primera, que serían básicamente como consecuencias de todos estos cambios de la división del trabajo, ¿sí? Obviamente son consecuencias caprichosas porque las elegí yo, hay un montón de cosas que se pueden decir al respecto, pero me parecía que eran interesantes. La primera tiene que ver con los procesos de desindustrialización, tal vez algo escucharon en algún momento, que básicamente es, yo que les dije, que parte de las producciones más sencillas se fueron de estos países a los países del sudeste. Bueno, eso quiere decir que mucha gente de los países originales se quedó sin trabajo, básicamente, o sea que muchas de esas industrias se fueron de esos países, entonces básicamente es una de las consecuencias de estos cambios a nivel global. Y la literatura en un primer momento puso el foco en países desarrollados, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido, pero después se empezó a ver procesos de desindustrialización en África subsahariana y en América Latina. Entonces eso de alguna manera puso en claro que el proceso fue global, ¿sí? Y acá les puse una foto de una planta en Detroit. De hecho, si ustedes tienen ganas y googlean Detroit desindustrialización o algo similar, era como uno de los centros industriales de Estados Unidos y que en un proceso bastante rápido, digamos, empezó a tener esto que ven acá, miles de edificios abandonados, de plantas que en algún momento funcionaron y ahora ya no funcionaban más, y un proceso bastante fuerte de pauperización de la ciudad en general. Es una de las ciudades que más evidencia eso. Obviamente no hay que irse muy lejos, podemos ir yo soy de San Martín, cualquier zona del conurbano también es evidencia de eso, pero bueno, puse acá esta foto que había encontrado ahí en internet. Y por último, porque lo de los países latinoamericanos ya lo vimos, yo lo que les quería mostrar era otra vez uno de estos grafiquitos que se ve poquito, pero básicamente son dos cosas. Por un lado, a la izquierda tenemos empleo y a la derecha tenemos valor agregado, ¿sí? La gracia del gráfico era también mostrarles que en realidad, si bien se habla de procesos de desindustrialización a nivel global, eso da la idea de como si el mundo se hubiese desindustrializado. Y en realidad, lo que pasa es que hay un cambio en la composición, podríamos decir, en la geografía de la industria. La industria que antes estaba muy concentrada en los países desarrollados y en América Latina también era relevante, obviamente, pasa a estar en los países del sudeste de Asia, ¿sí? Que era lo que yo les decía antes. Entonces acá lo que vemos es, fíjense, esto es empleo, ¿bien? De empleo industrial en el mundo, ¿sí? Y cada colorcito es una región del mundo, ¿sí? Básicamente. Entonces acá lo que se ve bastante grande es cómo crece esta línea, el color violeta, perdón, el del medio, que son los países del sudeste asiático. Y fíjense que si miramos entre puntas, lo que vemos es que al principio estábamos en casi 20% y ahora estamos en un poco más del 20%. O sea, hay más gente en promedio trabajando en la industria de lo que había hace varios años. O sea, ahí no se ve desindustrialización. Y si lo vemos en términos de valor agregado industrial, tampoco, estamos prácticamente parecidos. Lo que hay es que antes eran mucho más importantes los países en rojo, que eran los desarrollados, y ahora son mucho más importantes los países en violeta, que son los del este asiático, ¿sí? Entonces,
a grandes rasgos, la idea de este gráfico, que no importa el detalle, importan más los niveles, es mostrarles que en realidad no es que la industria no existe más, sino que la desindustrialización de unos es la industrialización de otros, digamos. Esa sería un poco la moraleja, si se quiere, de todos estos procesos y algunas de sus consecuencias. Así que bueno, esa era la idea para la clase de hoy. Perdón, me quedó súper larga, yo pensé que íbamos a terminar un ratito antes. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Más o menos se pudo seguir. Tal vez después con el PPT y el texto se entienda un poco más, pero perdón que este último rato corrí un poco. Pero ¿hay algún comentario, alguna cuestión que quieran mencionar? Menos que la nuestra ahora. No sé exactamente, pero menos. No me acuerdo si algo así como si te dijera, me da la impresión de que 15-20% anual, algo así. O sea, mucho para ellos, digamos, pero nosotros en ese momento estábamos en 180 aprox. Pero sí, ese nivel de tasas, pero también con bastante desempleo también. Así que sí, eso. No, de nada. ¿Algún otro comentario, alguna cosa? Si no, sé que es viernes a las 7 de la tarde, así que son libres de huir. Quise decir, bueno, sí, gracias. Natalia. No, gracias. No, quiero disfrutar el viernes, eso digo. Bueno, entonces nos vemos en un par de semanas conmigo. El martes tienen clase con Pablo vinculado a este tema. Y bueno, subo el PPT y cualquier cosa estamos al habla. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias, Chau. buen día. Chao, Buen fin de semana.